Retomando la comunicación con Roberto Gil. Roberto, gracias por tomarnos la llamada y gracias por la paciencia. Buenos días. Muy buenos días, Erika. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Oye, pues preguntarte, a ver, ¿qué pasó con tu candidatura, pues, a ser parte del Poder Judicial? ¿Y qué es lo que en el camino de este proceso has podido observar con respecto a esta elección del Poder Judicial? Vamos a empezar por el relato de lo que sucedió en el caso. Mira, la explicación es muy sencilla. El último tramo de la decisión de la evaluación es discrecional. Ellos deciden si consideran que tienes los elementos de buena fama, honorabilidad, experiencia, en fin. En mi caso, yo superé la etapa de cumplimiento de los requisitos, pasé a la siguiente etapa de idoneidad. Ahí las reglas que ellos establecieron fija que si tú obtienes un porcentaje en la calificación preliminar de al menos 80 puntos en 3 rubros, capacidad, experiencia y buena fama y honorabilidad, si consigues 80 puntos, pasas a la tercera etapa de la entrevista. Yo pasé a la etapa de la entrevista, lo que sugiere que tenía más de 80 puntos, y de pronto pues ya no te publican en la lista. Y por ahí en alguna declaración que hizo el presidente del Senado han aducido que se trató de una nota de hace 18 años que un periodista publicó en el contexto de una elección en la que participé, una cosa que es un chisme y sin sentido. Pero bueno, al final de cuentas es estrictamente discrecional lo que sucede. No hay ninguna base objetiva, te pueden dar 5 puntos o 30. Yo creo que en mi caso concreto, esto de que pueblo bueno y sabio en banda y que son los que vamos a decidir es mentira. También es así que la lista pues está claramente decantada a fines de Morena. Déjame poner que el ejemplo del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. La Constitución ordena que el comité seleccionara 90 personas, perfiles, los mejores evaluados, 90. Esos 90 iban a pasar a la tómbola, y de esa tómbola de 90 tenían la obligación de sacar 27 seleccionados. Es decir, la tómbola iba a ser la última parte de la selección con este componente de azar. 90, de ahí sacan 27 pelotitas y esos 27 seleccionados finalistas pasaban ya a la boleta. ¿Qué hizo, por ejemplo, el señor Saldívar, que preside el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo? Conoces bien a Saldívar, presidente de la Corte, sí, implicado en muchos casos de presión y coacción a jueces y magistrados. Anunció a la Corte para irse de matraquero a la campaña de la doctora Sheinbaum y ahora se encarga del asalto al Poder Judicial. Pues mira, en lugar de meter las 90 pelotitas a la urna, a la tómbola, metió nada más 39. ¿Por qué? Pues porque quiso, por su soberana voluntad. De esas 39 pelotitas, cuando debía haber 51 más, sacó 27. Y adivina qué se desprendió de esos 27 suertudotes. 4 trabajaron de manera directa con el ministro Saldívar, tanto en su ponencia en la Corte como en el Consejo de la Judicatura Federal. 6 han tenido cargos en la administración de la Ciudad de México o en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que lleva gobernado por Morena durante los últimos 30 años. Y otros 6 fueron parte de la administración del presidente López Obrador, entre ellas la consejera jurídica, la Procuradora Federal de Defensa del Trabajo y el Procurador Agrario, entre otros. Entonces, qué casualidad que de esos 39 preseleccionados salieron 16 personas cercanísimas a Moreno. Y los otros, pues no creo que están tan lejos, solo que no tienen una implicación tan directa. Entonces, es muy claro que todo esto está preparado, está diseñado para que desde la selección de los candidatos decidan quiénes van a llegar finalmente al Poder Judicial. Porque no es cierto, además de que no vamos a poder escoger los candidatos, son los candidatos que ellos nos pongan, no vas a elegir tú todos los jueces y magistrados del país. No es cierto eso. Por ejemplo, hay un tribunal que se encarga de resolver las controversias en materia de telecomunicaciones, competencia económica y radiodifusión, la concesión de esta estación de radio.
Sí. Esa concesión, si ya entra una disputa con el IFT, tienes que ir ante el Tribunal Colegiado Especializado. Este tribunal tiene autoridad para todo el país, pero ¿qué crees? Morena y el INE decidieron que únicamente los ciudadanos de Iztapalapa van a votar por ese colegiado. Entonces, no solamente ya decidieron quiénes son los candidatos, sino también ya te seleccionaron o te predeterminaron por quién puedes votar y por quién no puedes votar. Voy a poner otro ejemplo. En la Ciudad de México hay 16 jueces federales. Cualquiera de esos jueces federales penales, te puede tocar, dependiendo del tipo de controversia y dependiendo del turno. Bueno, pues resulta que según donde vivas, únicamente vas a poder votar por uno o por dos. ¿Quién va a decidir cuál votas? Otra vez Morena y el INE. Y el tercer elemento que hace esto un fraude es que el modo de votación va a ser la primera elección en la historia en la que los ciudadanos que reciben los votos, las mesas directivas de casilla, no vamos a votarlos, vamos a contar los votos. Lo único que va a hacer el ciudadano que nos recibe todos los domingos que votamos es recibir la votación, empaquetársela y mandarla a unos consejos distritales en donde solamente están servidores públicos del INE decididos por la mayoría de Morena que tienen el INE. Es la primera vez en la historia, desde que tenemos elecciones relativamente ciudadanas, en las que no vamos a contar los votos de ciudadanos, pero no solamente eso. Tampoco habrá vigilancia ciudadana, porque los partidos no pueden participar, porque los candidatos a jueces y magistrados no tienen representantes en las casillas y porque no va a haber observación electoral. Este es el tamaño del fraude que están fraguando desde Morena, desde el régimen y al frente de esta andanada contra nuestras libertades, el jefe del clan Saldívar. Ahora, con todos estos elementos que nos has dicho, Roberto, ¿realmente se puede hablar de un proceso democrático cuando nos dices, pues la decisión a final de cuentas no va a estar en la gente? No, esto no está muy lejos de ser, es un engaño, no es un proceso democrático. Un proceso democrático tiene tres características. Primero, la pluralidad, y eso se expresa desde quiénes son los contendientes y las condiciones para que cualquiera pueda participar. Segundo, el voto universal, libre y directo. No hay voto universal. Te voy a poner el ejemplo de esto. Fíjate que dividieron el país, ¿por qué? Porque se les antojó, en 60 distritos judiciales, 60 distritos judiciales. Para una elección de Congreso tenemos 300 distritos judiciales, 300 distritos electorales, perdón. Entonces, para esta elección no tenemos los 300 distritos electorales, sino tenemos 60. Hay un distrito, el más chiquito, que está en Colima, que tiene 530,000 habitantes o ciudadanos, electores. El otro, el más grandote, está en el Estado de México y tiene 5.3 millones de votos, de electores. Estamos de acuerdo que no es lo mismo el peso específico relativo de un voto en Colima que un voto en el Estado de México. Y ahí se deciden jueces igualito. El juez penal de Colima, si sale el 10% de la votación, que es lo que calculan los expertos, ese juez de Colima, pues con 20,000 votos se hace juez. En el Estado de México necesitas, si sale el 10%, necesitas más de 200,000 votos. Esa es la disparidad, entonces no hay voto universal. Libre cuando no lo va a contar los ciudadanos, libre cuando van a instalar casi el 40% de las casillas que se instalan en cualquier elección ordinaria, libre sin representantes de casilla, libre sin observancia de los partidos políticos, sin la función de vigilancia, sin la capacidad de impugnación de esas organizaciones, libre cuando te van a dar una boleta, pues nos van a dar 6 boletas, Erika, pero en una vamos a tener que apuntar, no emblemas, vamos a tener que apuntar numeritos. Y en el caso, te voy a poner el de la Ciudad de México, que es el que, digamos, ilustra bien esto, un ciudadano va a acercarse a la urna, va a recibir 6 boletas, y en una de ellas, en la de jueces, va a tener que poner 10, en la de la Corte 10 numeritos, en la de la Corte 9, en el Tribunal de Disciplina 5, en el de la Sala Superior 2, en el de las salas regionales 3, en el de magistrados otros 10. Es decir, esa persona va a tener que llenar como en el MELATE 33 numeritos, 33, con el 40% de centros de votación. ¿Te imaginas cuánto tiempo va a durar eso? Uf. Y además, en el caso de los jueces y magistrados, hay que decidirlos por especialidad. Es decir, tengo que señalar al juez penal a quién le voy, al juez administrativo a quién le voy, al juez civil a quién le voy, al juez mercantil a quién le voy.
Es un galimatías. No hay voto libre en un diseño electoral tan confuso. Y por supuesto, la parte más importante, la equidad en la contienda. Hay equidad cuando el piso está parejo, cuando las condiciones de participación y de competencia están bien delimitadas. Aquí no se puede hacer campaña, no puedes recibir financiamiento público ni privado. Pero ¿qué tal los candidatos que son afines al régimen? Tienen unas superproducciones ya en sus redes sociales. ¿Y qué pasa con los movilizadores de los siervos de la nación? ¿Y qué pasa con quienes ya están en actos anticipados de campaña y que además tienen el respaldo del poder público? No hay tampoco condiciones de equidad. En consecuencia, y en resumen, nadie con decencia pública puede decir que esto es un sistema democrático de elección de jueces. Ahora, Roberto, hay un tema adicional. El hecho de que estamos enfrentando y estamos viendo todas las problemáticas que este proceso está mostrando. ¿Tiene sentido continuar con él? Es decir, no desde el interés del partido en el poder, pero sí también, incluso pensando en tratar de legitimar este proceso, ¿tiene sentido continuar con este proceso tal y como va? En cualquier país decente, con sentido común, no estaríamos discutiendo la continuidad del proceso, la interrupción o continuidad. No estaríamos discutiendo ni el modelo mismo. Porque esto es un modelo que no conoce ningún lugar del mundo, ningún momento de la historia. En Bolivia, que es el ejemplo que se suele referir habitualmente, solamente se eligen a las Cortes Supremas, no se eligen a todos. En Estados Unidos se eligen a ciertos jueces que tienen competencias locales, son los que resuelven el día a día. En Japón es un proceso de ratificación que es por urnas, cuando alguien pide que se revise el trabajo de un magistrado. Los modelos que tienen algún componente electoral son limitadísimos. No existe un país del mundo en ningún momento de la historia que tenga a todos los jueces de primera instancia, federales, locales y los jueces constitucionales en un modo electivo, en un modo de elección popular. Entonces no deberíamos estar discutiendo esto. Pero desafortunadamente no hay sensatez, no hay sentido común. El gobierno tiene un propósito, el régimen tiene una intención, y es convertir al Poder Judicial en la facción judicial de Morena. No tienen el otro interés, no es aumentar la calidad democrática, no es mejorar el acceso a la justicia, no es hacer más eficiente el trabajo de jueces y magistrados y que se aboquen a mejorar la vida de las personas. No, esa no es la intención. Si esa fuese la intención, hay mil opciones de reforma posibles y viables. La intención es que se quieren quedar con la Corte. ¿Para qué? Para que la próxima ministra que acompañe a una celebración de la Constitución sí se levante y le rinda pleitesía al poder presidencial. Quieren tener el control de la Corte precisamente para que nunca más la Corte revise una decisión arbitraria o inconstitucional del Ejecutivo o del Legislativo. Quieren a los jueces y magistrados precisamente para poder dictar una prisión preventiva contra un adversario político, como sucedió en el sexenio anterior, para poder amagar a quienes pensamos diferentes, a los medios críticos. Quieren el juez penal de Almoloya o de Puente Grande para que no tengan que justificar las acciones legales, penales contra una persona, sino simplemente tengan al juez de su lado que les avale cualquier tropelía. No es una intención de mejorar la justicia en México, sino de quedarse con el tercer poder del Estado que cuida no solamente nuestro patrimonio o nuestra libertad, sino también que define en muchas circunstancias nuestra vida. Roberto, quien no es del régimen, por como te escucho, ¿es castigado? Bueno, en términos de exclusiones, pues dime uno que no sea del régimen, que sea abiertamente opositor, que esté en las listas. Uh-huh. Yo no veo ninguno, ya las revisé todas, y veo 16 personas afines a Saldívar, veo diputados locales y federales de Morena, veo exfuncionarios públicos de gobiernos de Morena, pero no veo, la verdad, sigo sin identificar a alguien que pueda decir aquí está el pedacito de pluralidad del país.
Y si te refieres a la persecución política, pues nada más veamos los casos de la administración anterior. Por cierto, dos de los magistrados que operaban para Saldívar desde el piso 14 para que se dictaran sentencias, prisiones preventivas en contra de adversarios del régimen, están casualmente en las listas como candidatos para el Tribunal de Disciplina. Creo que la propia realidad lo dice todo. O ya se nos olvidó las causas que se abrieron en contra de muchas personas solo porque habían servido en otras administraciones. Yo creo que ahí está la evidencia. Sí. Hay una persona abiertamente opositora al régimen que le falsificaron la credencial, la licencia de conducir para dictarle una medida de prisión preventiva. ¿Y quién se la dictó? Un juez que es sobrino de una líder de Morena. Digo, ahí están los antecedentes, no los invento, nada más los escribo. Roberto Gil, pues yo te agradezco mucho que compartas estas situaciones con nosotros, que quede al descubierto, que la ciudadanía pueda tener pues esta información y pueda a la vez, me parece, porque esto también tiene que estar en la cancha de los ciudadanos, tomar un papel mucho más proactivo en esto que está sucediendo en nuestro país. Te agradezco mucho, Roberto. Nos tenemos que involucrar, nos tenemos que informar y creo ya llegó el momento también de indignarnos porque esto no está bien, no va para bien y va a acabar muy mal. Gracias a los dos por la oportunidad. Un saludo muy afectuoso a la audiencia. Gracias a ti, muy buenos días, Roberto.